Estamos en la parte de la materia en la cual vamos a hablar de desarrollo y subdesarrollo, es decir, ya todo lo que vinimos viendo en este cuatrimestre corto, estos 3 meses y moneda, se resumen en esta última bolilla, porque ahora vamos a ver aspectos que hacen a la conformación de la economía en cuanto a si las necesidades son cubiertas, en cuanto a si el Producto Bruto Interno crece, en cuanto al desarrollo personal o del ser humano es apto o no en función de los medios en los cuales se mueve. Y vamos a ver las teorías que hacen al desarrollo y al subdesarrollo que tratan de explicar estos dos conceptos, para luego terminar en cuáles son las declaraciones a nivel mundial o a nivel internacional en este punto que es el punto del desarrollo de las sociedades sobre las economías a nivel mundial. Y para eso vamos a ver dos declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, fundamentalmente el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son la Declaración del Milenio del año 2000 y la declaración, o los objetivos, mejor dicho, porque la declaración es muy larga, los objetivos que están previstos en lo que se conoce como la Agenda del Desarrollo Sostenible del año 2030, que esto es lo último en materia de desarrollo a nivel global, y estos son los objetivos a los cuales deben apuntar todas las economías. Pero para empezar a hablar de esto, tienen que focalizar, abrir un poco la cabeza, focalizar, ponerse en blanco y razonar qué es lo que vamos a ver. Porque esta es una unidad más que nada de razonamiento y de lectura comprensiva. No se vuelvan locos por conceptos raros, porque acá no hay conceptos raros, sino que hay una lectura que tiene que ser comprensiva y razonable, y a partir de esa lectura comprensiva y razonable van a ustedes entender a dónde apuntamos. Lo primero que tienen que entender es que hay tres conceptos que son fundamentales de esta unidad. El primer concepto es el crecimiento económico. El segundo concepto es el desarrollo económico. Y el tercer concepto es el desarrollo humano. Son tres conceptos que van atados de la mano, ¿sí? Van en una misma dirección y que en cierto modo tienen líneas de intersección o puntos de intersección. A ver, hago la pregunta. ¿Es lo mismo o se entiende por lo mismo cuando hablamos de crecimiento económico y cuando hablamos de desarrollo económico? ¿Son lo mismo? ¿Se diferencian? ¿Dónde está el punto de diferencia? ¿O hablamos de cosas totalmente distintas? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es el crecimiento económico y qué es el desarrollo económico? ¿Cómo se expresa uno y el otro? ¿Y si son lo mismo? ¿Les parece que estamos hablando de los mismos conceptos? Crecimiento económico por un lado y desarrollo. Expresen lo que sientan, hablen, porque, les repito, es una unidad que ustedes la van a sacar solos con las herramientas que tienen y con lo que hemos visto y con lo que vamos a ir hablando. Yo digo que hay conceptos que son diferenciales, crecimiento y desarrollo. ¿En dónde está la diferencia? ¿Dónde piensan ustedes que puede estar la diferencia de uno y de otro? Para mí, profe, también podemos pensar lo que a través del crecimiento económico se puede alcanzar un desarrollo económico. Es decir, Bien. bien verlo como la vía al crecimiento para alcanzar ese desarrollo económico. No sé, es lo primero que me viene a la cabeza. No, está perfecto. Es una de las patas del tema, que ya la vimos, porque el crecimiento se relaciona con el Producto Bruto Interno. Entonces, la primer pata que vos decís, Catalina, está muy bien, para cómo alcanzo un desarrollo o cómo alcanzo el desarrollo, porque tengo que tener un crecimiento. La primera pata sería esa. La segunda pata, Catalina, tiene que ver con la distribución de ese crecimiento. Si yo hago una correcta distribución de ese crecimiento. ¿Y se acuerdan cuando vimos curva de Lorenz, coeficiente de Gini, que hablamos de la desigualdad en la distribución y vimos las situaciones que aparejaba, que hablábamos de pobreza e indigencia? Ahí tenés la segunda pata, Catalina. Entonces, una pata que es la del crecimiento es, o el desarrollo, mejor dicho, es consecuencia de un crecimiento y una buena distribución del crecimiento. La primera pata es el crecimiento, la segunda pata es el desarrollo. Ahora bien, voy a afinar un poquito, Catalina, lo que vos dijiste, ¿sí? El crecimiento económico se mide a través de variables cuantitativas.
El crecimiento económico es mensurable. El crecimiento económico se puede medir. El crecimiento económico se mide a través del primer indicador de la macroeconomía, que es el Producto Bruto Interno. Una economía crece, tiene crecimiento económico, o sea, crecimiento de su actividad económica, cuando su Producto Bruto Interno crece. Hasta ahí vamos de acuerdo con Catalina. ¿Dónde está la mano del desarrollo? ¿O dónde está el problema del desarrollo? Con la segunda pata, con la distribución. Porque que un país crezca económicamente, permanentemente, todos los años, no quiere decir que sea un país desarrollado. ¿Por qué? Porque falta la segunda pata, que es la distribución. Falta en esa distribución la pata que determina que las necesidades de la sociedad están todas cubiertas. Las necesidades de salud, de vivienda, de educación, no sé, de nivel de vida, estén cubiertos. Entonces, un país puede tener crecimiento, pero puede no tener desarrollo. Argentina, hasta hace unos años, crecía, pero no se desarrollaba. ¿Por qué crecía? Porque su PBI iba aumentando, en un momento se estancó. El problema, ¿dónde estaba? En que el aumento de ese PBI, como bien nos indica Catalina, no tiene una distribución coherente en la sociedad y por ende no hablamos de un desarrollo. Entonces, si yo tengo que medir o distinguir el crecimiento económico del desarrollo, lo primero que debo decir es que el crecimiento lo mido a través de variables cuantitativas. Lo segundo, el desarrollo, es que yo lo mido a través de variables cualitativas. Y cuando hablo de cualitativas, hablo de la calidad de vida de las sociedades o de la calidad de las necesidades satisfechas de las sociedades. Entonces, vamos a analizar bien estos tres conceptos para empezar a hablar. Vamos a la diapositiva. Acá los tienen. Desarrollo y crecimiento, los tenemos bien diferenciados acá. El desarrollo, condición social dentro de un país en las cuales las necesidades auténticas de su población se encuentran cubiertas, ¿ves, Cata? O Catalina, porque Cata es Luque. Y las mismas se satisfacen con un uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. Todo esto que digo acá en el concepto de desarrollo son cosas que ya vimos, por eso les digo, es una bolilla de razonamiento y de revisión de lo anterior. El primer concepto, entonces, el desarrollo. Está más desagregado acá, y este es el importante. El desarrollo es el máximo de optimización y aprovechamiento de los recursos disponibles en beneficio de la población, acá entra lo que es la distribución, que producirá un mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, acá lo que tenemos es que el desarrollo se mide desde el punto de vista cualitativo. Cualitativo. Distinto del crecimiento. El crecimiento se mide por el aumento del Producto Bruto Interno de un país, que es la totalidad de bienes y servicios que se producen en el país en el término de un año por los distintos sectores de la producción. Acá la variable de medición del crecimiento es cuantitativa. Y fíjense que vuelvo a repetir el concepto de Producto Bruto Interno. Insisto con esto. Son conceptos que ya vimos. Ahora bien, se sumó Irene, ahora Irene. Ahora bien, crecimiento, desarrollo. Si ustedes viven en una sociedad desarrollada, es decir, que crece armoniosamente todos los años, que distribuye de manera equitativa o igualitaria los ingresos entre su población, ¿cuál será la aspiración de la población? A tener un buen nivel de vida, a tener sus necesidades cubiertas, a tener pocos inconvenientes en el desarrollo, desde que nacen hasta que mueren. Entonces, tanto el crecimiento económico como el desarrollo económico, variables cuantitativas, variables cualitativas, derivan en un concepto que es el concepto de desarrollo humano. Desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano es la condición que tiene un individuo para desarrollarse dentro de una sociedad. Es la condición que ustedes tienen para desarrollarse dentro de una sociedad o dentro de un sistema económico. ¿Y de qué dependerá el desarrollo humano? Dependerá de las condiciones que le dé el sistema económico en el cual ustedes están conviviendo o se están desarrollando. Vale decir que el desarrollo humano se mide
por 3 indicadores. Lo vamos a volver a ver. Los 3 indicadores del desarrollo humano son la expectativa de vida al nacer, el nivel de educación y el Producto Bruto Interno. Expectativa de vida al nacer, el nivel de educación y el Producto Bruto Interno. ¿Por qué se toman estas 3 medidas? Porque se supone que en una sociedad o en una economía organizada y desarrollada, una persona tiene una expectativa de vida larga, cada vez más se agranda más la expectativa de vida. Ustedes nacen con una expectativa de vida larga. ¿Por qué? Porque el sistema de salud funciona, porque están nutricionalmente cubiertos, porque no van a tener problemas de grandes enfermedades, a no ser estas cosas que están pasando por el tema de la pandemia o algún otro tipo de enfermedad masiva. Además, pueden, si están dentro de un esquema organizado económicamente y con desarrollo, pueden desarrollarse profesionalmente. Y el desarrollo profesional se da a partir de los niveles de educación. Es decir, podrán desarrollar su educación desde un nivel primario, un nivel secundario y un universitario hasta insertarse en un mercado laboral. Y como producto de ese mercado laboral o de esa capacitación que los larga a un mercado laboral, tendrán el tercer elemento, que es el Producto Bruto Interno per cápita o el ingreso per cápita. Entonces, esas 3 variables del individuo que puede tener dentro de un sistema económico organizado, desarrollado y fuerte, son las que describen lo que se conoce como desarrollo humano. Vamos a volver con esto del índice de desarrollo humano. Entonces, vamos a la diapositiva. Desarrollo humano es el tercer concepto que ustedes tienen que tener. Es un paradigma de desarrollo que va más allá del aumento o disminución de ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Por eso, este concepto abarca estos 3 niveles que yo les acabo de dar, o estas 3 esferas que les acabo de dar. La expectativa de vida al nacer, el nivel de educación en todas sus etapas o en todos sus estratos, y como consecuencia de ese nivel de educación, la posibilidad de insertarse en un mercado laboral apto y generar un Producto Bruto Interno per cápita que les permita crecer desde el punto de vista de satisfacción de necesidades. Entonces, bien, ¿cuáles son las características de los países subdesarrollados y de los países desarrollados? ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Va quedando claro? ¿Sí? ¿Llevamos el hilo conductor? Bien. Cualquier cosa me interrumpen y me preguntan. ¿Sí? Les queda poco para aguantar este marciano, así que vamos a poner un poquito de esfuerzo. Bien. ¿Cuál será la diferencia, de acuerdo a lo que estamos viendo, entre los países considerados desarrollados y los países subdesarrollados? Vamos a ver primero los subdesarrollados. Acá está. Los países subdesarrollados tienen estas características. Una estructura primaria. ¿Estructura primaria de qué? De producción. ¿Qué quiere decir? Producen bienes primarios, no bienes manufacturados. Por eso carecen de una industrialización. Tienen una población activa en abundancia, tienen una producción interna en abundancia y tienen pocas exportaciones. O que las exportaciones pueden llegar a ser muchas, pero no son capaces de ser cambiadas por o a partir de las exportaciones que pueden ser altas, pueden no desarrollar un sistema de industrialización que les permita cambiar el nivel de subdesarrollados a desarrollados. Estructura dual, porque conviven un sector precapitalista y uno capitalista, es decir, precapitalista que nunca llega a afianzarse desde el punto de vista de la inversión, y uno capitalista que por lo general es externo, y condiciona la inversión a las condiciones o características del país en el cual se radica. Tiene un funcionamiento inestable el país subdesarrollado, porque es inestable en el punto de vista de la producción, la exportación y los términos de intercambio que vamos a ver más adelante qué es. Pero mucho depende este funcionamiento inestable de las condiciones políticas que tiene el país. Los vaivenes políticos o los cambios políticos en los países subdesarrollados, de acuerdo a la línea política, impactan en la forma de producción. Por eso funciona su estructura productiva de manera inestable.
son dependientes. ¿Dependen de qué? De las exportaciones y de las empresas extranjeras que traen importaciones de bienes manufacturados o de capital. Si no producen muchos bienes primarios, si no los exportan, poco podrán importar, y a la larga se genera una dependencia del sector externo. Difícilmente puede romper el círculo vicioso de la pobreza, porque tiene un aspecto estacionario y dinámico. Estacionario en el sentido de que produce siempre bienes primarios, y dinámico en el sentido que no puede romper este círculo de pobreza, y por eso lo de dinámico se refiere a que siempre gira en torno a lo mismo. Como contraposición, los países desarrollados son institucionalmente estables, con sistemas políticos fuertes, con sistemas políticos arraigados, con sistemas económicos también arraigados. Tienen una élite nacionalista que acumula poder en sus espacios nacionales, es decir, por lo general el empresariado o el sector privado de los países desarrollados es un sector fuerte, que tiene inversión, generación de empleo, pero que a su vez se le ve garantizada su productividad por reglas jurídicas claras o por un régimen jurídico claro. El rol del Estado en los países desarrollados es un rol no activo, es un rol más que nada regulador o controlador de la actividad económica. Hay un gran respeto del derecho a la propiedad, del derecho a la propiedad privada, sobre todo en lo que hace a la inversión y a la producción. Tiene una sociedad con una economía integrada, es decir, hay un bajo nivel de desempleo, la sociedad trabaja perfectamente y tiene lo que se llama movilidad social o capacidad también de cambiar de empleos, porque se permite a través de nuevos empleos más capacitados, más fuertes y más específicos, generar esa movilidad social o ese ascenso en la escala social. Hay una vinculación estrecha con el contexto externo, es decir, permanentemente exporta e importa y utiliza este criterio del cual hablaba David Ricardo, las ventajas comparativas fundamentalmente, exporta lo que le cuesta producir menos e importa lo que le cuesta producir más, y el fruto de esa exportación e importación se vuelca a la mayor productividad desde el punto de vista económico a través de la inversión y el ahorro, que es lo que sigue ahí. Tiene una balanza de pagos por lo general superavitaria, con precios estables, y funda su desarrollo e inserción internacional en la integración del mercado interno y en la movilización de mercados productivos. Estas son las características de ambos tipos de países, desarrollados y subdesarrollados. Ahora bien, vamos a las teorías que intentan explicar estas expresiones: qué es el crecimiento económico, qué es el desarrollo, por qué se produce, por qué deja de producirse. Los clásicos, David Ricardo y Smith, solo hablaban de crecimiento económico. Solo hablaban de crecimiento económico. ¿Por qué se referían solo al crecimiento económico? Porque no contemplaron un elemento que era la inversión. Los clásicos solamente circunscribían el crecimiento de la economía a la mayor productividad, y a la mayor productividad de la mano de la oferta. Pero no hablaban de inversión. Como no hablaban de inversión, no hablaban de ampliación del mercado, tampoco hablaban de distribución. Entonces, las teorías clásicas, tanto de Smith como de Ricardo, se refieren solamente al crecimiento económico, variable cuantitativa de estos temas que estamos viendo. Vamos a ver ambas diapositivas. Smith, la división del trabajo que acompaña el libre juego del mercado, sostiene que una mayor especialización, una mayor especialización permite una mejor calidad de aprovechamiento de recursos, división internacional del trabajo. Sostiene el autor que cada país debe producir aquello. Bueno, esto ya es lo que vimos, ventajas absolutas y ventajas comparativas. Pero me interesan las teorías que sí, es decir, las teorías de Ricardo y Smith son teorías de crecimiento, pero a mí me interesan cosas que ya vimos. Me interesa que ustedes vean las teorías del desarrollo económico. Y para eso vamos a ver dos teorías fundamentales. Y dentro de la primera vamos a ver una teoría de un autor específico. Vamos a hablar de la teoría de la modernización, y después vamos a hablar de la teoría de la dependencia y teoría estructuralista de la CEPAL, que son teorías que explican el mismo fenómeno, pero de distintas formas. La teoría de la modernización explica los fenómenos para los países del norte, fundamentalmente para Estados Unidos y los países europeos. La teoría de la CEPAL, teoría estructuralista de la CEPAL y teoría de la dependencia de la CEPAL, trata de explicar el fenómeno del desarrollo,
para los países latinoamericanos o los países del sur, del hemisferio sur. Y también se desprende la teoría de Cepal, la teoría de la dependencia. Y después vamos a ver algo del neoestructuralismo. Todo esto que estoy explicando está en los documentos que les colgué. Todo está en los documentos que les colgué. Lean esos documentos. Bien, vamos a la teoría de la modernización. Primero voy a tratar de explicarla y después vamos a ir a la diapositiva. ¿Qué indica la teoría de la modernización? Vamos a graficarlo en un ejemplo SONS. Yo me compro un celular nuevo. Como ya estoy medio viejo, craquelé, y me cuesta enfocar ciertos aspectos de tecnología, desvincular algunas cuestiones y entender, ¿qué hago para aprender a manejar el celular nuevo? Tengo que estar un mes haciendo un curso. Supongamos que ese celular se lo doy a un adolescente de 16, 17 años. ¿Cuánto tarda ese adolescente en destrabar ese celular y en aprender a utilizar ese celular? ¿Tarda más que yo, que soy grande, o tarda menos que yo por ser adolescente y por estar mejor preparado? ¿Qué les parece a ustedes? Menos, claramente. Menos. Bueno, la teoría de la modernización trata de explicar esto. La teoría de la modernización dice que las generaciones que se van desarrollando en las distintas etapas productivas o en los cambios, o con los cambios tecnológicos y con los cambios productivos, están más aptos o más aptas para obtener un mejor desarrollo. ¿Por qué? Porque las generaciones jóvenes son las que dan impulso al desarrollo. Y la teoría de la modernización destaca, por el avance tecnológico, por el fuerte nivel de inversión, por la generación de capital, por la generación de empleo, que la modernización es un fenómeno que se da en Europa o en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las condiciones de esa teoría son de mayor aptitud en esos países, en los países europeos o en el país norteamericano. Insisto, la teoría de la modernización parte del empleo de factores productivos más específicos y con mayor capacidad a partir del avance generacional o a partir de la estructura generacional. Y dice que las generaciones se van adaptando a los cambios tecnológicos y por eso se van desarrollando de mejor manera. Y se alcanza un nivel de desarrollo óptimo o capaz para no tener situaciones de pobreza, de indigencia o de insatisfacción de necesidades. Dentro de la teoría de la modernización, encontramos la teoría de un autor que se llama Rostow, R-O-S-T-O-W. ¿Qué dice Rostow? Rostow, tomando la teoría de la modernización, lo que explica es que en el desarrollo de una economía, en el desarrollo de un Estado y en el desarrollo de una sociedad, se deben cumplir etapas. El desarrollo es un proceso evolutivo que reconoce etapas, ¿sí? Y por eso encaja dentro de la teoría de la modernización. Y él distingue etapas que son preclusivas, es decir, que empiezan y terminan. Y hace una distinción en 5 etapas, desde la sociedad tradicional hasta el despegue absoluto de la economía. Por eso la teoría de Rostow también se la conoce como la teoría del avioncito. Él distingue 5 etapas. Ahora vamos a ir a la diapositiva. Vamos a empezar con la teoría de la modernización. Teoría de la modernización. Encuentra como punto referencial la asunción de Estados Unidos como potencia mundial. Esto se desarrolla después del 30. La modernización, a diferencia de la acumulación europea, se entiende como una categoría holística de hechos en la cual el fordismo fue un elemento central para construcción estética y analítica. Se puede entender como cambios estructurales básicos en esta fase de modernidad con 4 elementos claros: diferenciación de la estructura política, secularización de la política, promoción de prácticas de acumulación capitalista. La modernización, esto es lo importante, es un proceso homogeneizador. ¿Qué significa esto? Que tiende a igualar todas las condiciones dentro de una sociedad, que tiende a igualar todas las condiciones dentro de una economía. Es un proceso europeizador y americanizador. No aplica, insisto, a países latinoamericanos. En la literatura modernizadora hay una actitud complaciente hacia Europa Occidental y Estados Unidos.
se tiene una concepción de que estos países poseen una prosperidad económica y estabilidad política imitable. Es decir, cuando vimos recién las características de los países desarrollados, apoyábamos en esto: prosperidad económica, hice macana, prosperidad económica y estabilidad política imitable. La modernización es un proceso que se evidencia como irreversible. ¿Qué quiere decir? Que una vez que uno entra en el proceso de modernización no puede volver atrás, porque hay un elemento fundamental que apunta a la modernización, y ese elemento fundamental es la inversión de capital. Cuando uno entra a invertir capital y a producir bienes y servicios y a diversificar su producción en base a una estructura económica fuerte y arraigada, el proceso de modernización no se detiene. Bien, ¿qué sigue diciendo? Como irreversible. Una vez que los países del tercer mundo entren en contacto con Occidente, no serán capaces de resistirse al impetuoso proceso de modernización. La modernización es un proceso progresivo que a largo plazo es no solo inevitable, sino deseable. Es un proceso largo, cambio basado más en la evolución que en un salto revolucionario. Tardará generaciones, incluso siglos, para que culmine, y su impacto profundo solo se sentirá a través del tiempo. Dentro de estas categorías está la teoría de Rostow. Que divide en 5 etapas: sociedad tradicional, condiciones previas al impulso inicial, el impulso inicial o despegue, marcha hacia la madurez y era de alto consumo masivo. ¿Qué dice Rostow tomando la teoría de la modernización? Dice que el desarrollo es un proceso lineal. El desarrollo es un proceso lineal. No puede haber etapas que se salten, o no puede haber conjunción o intersección de etapas. Una vez que se inicia, se deben cumplir las etapas. ¿Qué tiene cada una de las etapas? La sociedad tradicional es una sociedad que se caracteriza por una actividad de subsistencia, ¿sí? Donde la totalidad de la producción está destinada al consumo de productores más que para el comercio. Es decir, la sociedad tradicional lo que hace es abastecerse con lo que produce y no se vuelca al intercambio. Una vez que se genera esa situación de producción y comienza a haber un excedente, empieza la segunda etapa, que comienza con precisamente la posibilidad de intercambiar. La segunda etapa se conoce como condiciones previas al impulso inicial o condiciones previas al despegue también. Es un periodo de transición en el cual la sociedad tradicional adquiere aptitudes para aprovechar intensa y extensamente los resultados de la ciencia y la tecnología moderna, y neutralizar los rendimientos decrecientes. En esta etapa se constituye el Estado Nacional centralizado y eficaz. Es decir, acá, producto del intercambio de lo que se produce, ese excedente que se produce, se intercambia, comienza a aparecer el concepto de inversión que le permite a las sociedades y a las economías comenzar a diversificar su forma de producción. Tercera etapa, impulso inicial o despegue. Hay un crecimiento rápido porque el proceso ya está, firme y está consolidado, y hay un crecimiento rápido de un grupo limitado de sectores donde se aplican las modernas técnicas industriales. Estos sectores son los denominados sectores guía. Fíjense que son sectores que son productivos, que generan producción y que generan bienes de capital. Marcha hacia la madurez, cuarta etapa. La marcha hacia la madurez implica el cambio de estructura en la fuerza de trabajo. Hay un desplazamiento de las fuerzas productivas, se cambia el paradigma de producción. Se pasa del sector agrícola, primario, agroexportador, al sector industrial, manufacturero o productor de bienes de capital. Y la era de alto consumo masivo, que digamos que es la etapa a la cual aspiran todas las sociedades y pocas han llegado, se da cuando los sectores principales se mueven hacia los bienes y servicios de consumo en razón de un alto y creciente ingresos superiores y la diversificación avanzada del aparato productivo. Surge el Estado benefactor. Se incrementan las industrias productoras de bienes o de consumo. Acá aparece lo que entendíamos desde el punto de vista clásico, el pleno empleo de los factores productivos. ¿Qué dice Rostow? Entonces, resumiendo, que dentro de la modernización, de la capacitación de las sociedades y de las economías, hay etapas. El cumplimiento de esas etapas, que son preclusivas, llevan a un estado en desarrollo absoluto. Ahora bien, ¿la teoría de Rostow se aplica a todos? No. Por eso hay una crítica que se hace desde el punto de vista de esta teoría. La crítica que se le hace a la teoría de Rostow es doble.
la primera, o la primera parte de la crítica, nos indica que las etapas no son lineales, no son preclusivas y pueden no cumplirse, inclusive pueden saltarse etapas. Porque esto, el proceso homogeneizador de la teoría de la modernización, lleva a que haya saltos en la calidad o en el proceso, si bien es un proceso a largo plazo. La primera crítica entonces apunta a que las etapas pueden no cumplirse de manera lineal o de manera estricta, y que inclusive puede haber intersección de esas etapas. La segunda crítica para el modelo de Rostow es que, como deviene este modelo en la teoría de la modernización, no se aplica o no se aplican las condicionantes de esta teoría a los países latinoamericanos o a los países del hemisferio sur. ¿Por qué? Porque los países del hemisferio sur y países latinoamericanos mantienen esta idea de subdesarrollo por todas estas características que estamos viendo: deficiencia productiva, altos procesos de inflación, una figura de un Estado fuerte y abarcador, un mercado ineficiente, una poca capacitación de la gente para acceder a puestos de trabajo. Es decir, la teoría de Rostow choca con la realidad de los países latinoamericanos. Vamos a la segunda teoría, o al segundo aspecto que me interesa que vean, que es la teoría de la CEPAL, la Escuela Estructuralista de la CEPAL. La CEPAL es un movimiento económico que agrupa a economistas de Latinoamérica, fundamentalmente, que nace en la década del 50. Raúl Presbich es uno de los fundadores de la CEPAL, que fue el creador del Banco Central de la República Argentina en la década del 30, y fue un economista muy prestigioso a nivel internacional, y genera esta teoría estructuralista, que después, en la década del 80 y los 90, los 80 y los 90, modifica un poco su condición y pasa a pasarse teoría neoestructuralista, o aparece lo que se conoce como el neoestructuralismo latinoamericano. Y además surge un apéndice de esta teoría estructuralista, que es la teoría de la dependencia. Pero vamos por partes, como decía Jack el Destripador. ¿Qué es la teoría estructuralista, o qué contempla la teoría estructuralista? Irene, ¿vos te acordás de algo cuando viste con Sergio Palacio en la materia, algo de esto, te acordás? ¿Alguno escuchó alguna vez esta La di teoría? creo que hace 5 o 6 años. Listo, me olvido Y la aparte pregunta. la desaprobé. Me olvido la pregunta que te hice. Sí, me di cuenta que la desaprobaste porque estás acá con nosotros. Por eso. Enhorabuena que estás con nosotros, enriqueciste la cursada. Muy bien. Bueno, ¿a qué le suena estructuralismo, o teoría estructuralista, o estructura? ¿A qué le suena? A estructura. La escuela de la CEPAL lo que hace es determinar la existencia de dos estructuras o dos tipos de países. Y en base a esa estructura o tipos de países, determina dos características fundamentales que hacen a la estructura productiva, porque ahí está la clave, la estructura productiva de los países. Y la escuela de la CEPAL divide a los países en lo que se conoce como teoría centro y periferia: países centrales y países periféricos. Yo no sé si alguna vez habrán escuchado en los discursos políticos o en los programas económicos esto del centro-periferia. Pero bueno, pocos entienden a qué refiere el centro-periferia. Vamos a tratar de explicarlo y después vamos a ir a las diapositivas. La CEPAL dice que el sistema internacional, el sistema económico internacional, es un sistema estructurado. En ese sistema estructurado tenemos países centrales, industrializados, poderosos, proveedores de bienes de capital, con alta inversión, y tenemos países periféricos, países subdesarrollados, países productores de materia prima, países productores de bienes primarios. Acuérdense que cuando vimos en la unidad 5 hablamos de inflación, hablamos de la teoría inflacionaria de la CEPAL, que hablamos de la inflación por la estructura productiva o inflación de la teoría estructuralista de la CEPAL. Era esto que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué pasa entre los países centrales y los países periféricos? Hay una brecha. Hay una brecha. Hay una brecha de producción y hay una brecha de intercambio. Esa brecha de intercambio y de producción genera lo que se conoce como deterioro de los términos del intercambio. Deterioro de los términos del intercambio.
¿Qué es esto del deterioro de los términos de intercambio? Lo explicamos la otra vez cuando hablamos de la inflación estructuralista. ¿Qué producen los países periféricos? Materia prima. ¿Qué producen los países centrales? Bienes de capital y tecnología. ¿Qué aumenta más fácilmente? ¿La materia prima o la tecnología o los bienes de capital? La tecnología o los bienes de capital. Vale decir que los países periféricos deberán producir cada vez más para acceder en mejores condiciones a esos bienes de capital o esos bienes manufacturados. Como se van alejando de la producción esos bienes de capital por la producción de los bienes manufacturados, se produce una brecha que se conoce deterioro de los términos de intercambio. El deterioro de los términos de intercambio es la diferencia que existe entre lo que produce un país periférico y lo que produce un país central, y lo que le cuesta al país periférico para alcanzar a obtener los bienes que produce el país central. ¿Cómo se puede zanjar esa brecha? ¿O a través de qué procedimiento se zanja esa brecha de producción entre los países periféricos y los países centrales? Como queda menos de un minuto, dejo plantear la pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que los países periféricos pueden hacer para apropiarse de los bienes que producen los centrales? Nos vemos y 45. Les dejo la pregunta, piénsenla.